El Señor les bendiga, mis queridos amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. A todos mis hermanos que se ponen en contacto con nosotros a través de este programa, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Tenemos un buen año, tenemos un buen tiempo con el Señor y sé que vamos a salir adelante con la ayuda de Dios, pese a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las promesas de Dios son con nuestra vida, pero eso sí, tenemos que acordarnos en estos momentos de Dios para que todo te vaya bien y seas prosperado en todos tus caminos, dice el Señor. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. El pastor José Flo será el encargado de darnos el mensaje que hay para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Tú eres, Señor, quien bendice nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y tú estás hablando a nuestro corazón. Señor, permite estar atentos, Señor, cada día a tu voz, Señor. Permite que cada día, Señor, podamos, Señor, dejar que tú operes en nuestros corazones, tú obres en nuestras vidas, Señor, tu perfecta voluntad, Señor. Reconociendo que tú estás preparando a tu pueblo, Señor. Y así como decía mi esposa, esas vestiduras blancas que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Padre, permite que permanezcamos así, Señor, que no las ensuciemos, Señor. Que no haya mancha, que no haya arruga, Señor. Que cuando tú vengas nos hayas haciendo tu voluntad, Señor. Lo agradable delante de ti, Señor. Obedeciendo tus instrucciones, Señor. Amándote a ti, Señor. Porque si decimos que te amamos, Señor, también amamos tu palabra. Te amamos a ti, Señor. Y el deseo de nuestro corazón es de honrarte cada día, Padre. Aquí estamos, Señor, reconociendo que necesitamos cada día de ti, Señor, y que tú eres, Señor, quien llena nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta mañana se les va a hacer conocido el tema para los hermanos que estuvimos el día viernes. El tema en esta mañana es: me acordé de Dios. Una expresión, hermanos, que creo que a la mayoría de nosotros en una u otra circunstancia hemos dicho esta palabra: y me acordé de Dios. Yo recuerdo, hermanos, que hace mucho tiempo, cuando era pequeño, y claro, en todo momento, pero un momento que quedó marcado en mi vida fue cuando, y lo he contado, fue cuando mi mamá falleció. Y en ese momento yo me acordé de Dios. Pero me acordé de Dios, hermanos, no para expresar lo que había en mi corazón en la tristeza, sino para reclamarle y decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo, siendo un niño pequeño, mi mamá muere y ahora? Y no solamente era yo, sino también estaban mis hermanos. Había uno más pequeño, uno que me seguía más adelante y otros que eran más grandes. Pero en ese momento, hermanos, me acordé de Dios y en mi corazón estaba el reclamarle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me llevaste a mí? Porque yo sé que un hijo necesita a sus padres y más a su mamá. Y, hermanos, cada vez que yo recordaba eso, en mi corazón había un dolor. Y me acordaba. Si nos preguntamos hoy en día, hermanos, ¿en qué ocasión se acordó de Dios? Téngalo por seguro, es en un momento de dolor. Porque, hermanos, cuando todo está bien, nunca nos acordamos de Dios. ¿Cierto o no, hermanos? Cuando todo va bien, a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios. Pero cuando llega, hermanos, un momento difícil en nuestras vidas, ahí sí nos acordamos de Dios. Lo bueno, hermanos, es que nos acordamos de Dios porque otros ni de Dios se acuerdan. Otros se quejan por la condición en la cual están. Otros maldicen, otros dicen tantas cosas, hermanos, por el momento que están pasando. Pero, hermanos, Dios nos está hablando. Dios está hablando no solamente a su pueblo, hermanos, sino a este mundo. Está hablando a este mundo con un propósito. Hermanos, el entendimiento humano dice: bueno, Dios nos está castigando. Y déjeme decirle, no es así, hermanos.
Dios no nos está castigando. El propio ser humano está destruyendo lo que Dios depositó en sus manos. El propio ser humano destruye, provoca fuegos, provoca lo que este año, hermanos, estamos viendo. Pero muchas veces dice uno, es porque Dios está haciendo esto. Dios lo permite, hermanos. Dios lo permite con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que este mundo, hermanos, se acerque a Dios. Que su pueblo, hermanos, se prepare cada día. Porque, hermanos, nadie es excepto de lo que está pasando. ¿Quién iba a esperar lo que pasó en California o está pasando ese incendio? Lo pudimos ver en Maui, hermanos. Lo que pasó en una cierta zona. Pero parece que en California fue mucho más grande lo que pasó. Hermanos, temblores que están pasando, terremotos. Y yo, hermanos, veía y a través de ver en el internet qué es lo que se espera para este año. Bueno, muchos le preguntan a la inteligencia artificial, algo así, y ella pronostica, bueno, si el año 2024 fue así y así, ahora va a ser mucho peor. Pero hermanos, nosotros ya lo sabemos, no necesitan decirnos, porque nosotros lo hemos leído a través de la palabra, amén. Lo estamos leyendo en el libro de Isaías, qué va a acontecer para este mundo, qué hay preparado para esta tierra. Porque la palabra dice que todo pasará, hermanos, la tierra, todo pasará. Pero la palabra de Dios permanecerá por siempre, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Todo esto va a pasar, hermanos. Pero, hermanos, toda consecuencia tiene su retribución. Vamos a leer en Isaías 24, 4 al 6, que dice la palabra. La tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita, hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. Continúa en el 5 y dice, la tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y han quebrantado su pacto eterno. Y nos preguntamos, ¿por qué suceden estas cosas? El mundo se pregunta, hermanos, ¿por qué suceden estas cosas? Y siempre, hermanos, buscamos a un culpable. Así es la humanidad, hermanos. ¿Quién puede reconocer su falta? Es difícil. Pero la humanidad, ¿qué hace, hermanos? Culpa a esta persona. O culpa a Dios. Señor, tú eres culpable de todo esto que está pasando. Hermanos, y buscamos mil y mil excusas, pero no entendemos que lo que Dios ha depositado en el ser humano, que es esta tierra en la cual, hermanos, Dios la creó perfecta. La puso a cuidado del hombre, que la cultivara, que, ¿verdad?, llevara a cabo lo que tenía que hacer. Pero ¿qué está pasando, hermanos? El mundo no se preocupa, el mundo se preocupa de sus propios intereses. Y muchas veces, hermanos, eso pasa en el pueblo. Nos preocupamos más por mi yo que por los que están a nuestro alrededor. Cuando la palabra de Dios nos manda, hermanos, ¿a qué? Amar a los que nos rodean, ayudarlos. Y muchas veces no lo hacemos, hermanos, porque cuidamos nuestro propio interés. Bueno, si yo estoy bien, eso es bueno. Pero, hermanos, no es de que yo estoy bien, sino de lo que nos rodean, hermanos, ¿verdad? Ellos estén buscando la presencia de Dios como nosotros lo hacemos. Ver a mi hermano bendecido, que hablo con bendecido, es de que él pueda, hermanos, tener una relación con Dios y tener, ¿verdad?, esa presencia en su vida, en su familia o en su hogar. Pero, hermanos, todo esto está aconteciendo. Todo esto está pasando a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, hermanos, a través de la palabra Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Amén. La palabra es la instrucción que Dios nos ha dado para poder caminar en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice el verso 6, por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado.
el fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Solo unos cuantos quedan con vida. Hermanos, a través de los años, por el medio de internet, ¿verdad? O los testimonios que nos manda la pastora, podemos ver, hermanos, muchos testimonios en los cuales Dios ha obrado de una manera grande y poderosa. Ahora, si vemos la vida de ellos, hermanos, la condición muchas veces se han alejado del Señor. Se han olvidado, se han apartado. Pero Dios, hermanos, que Él nos recuerda cada día y tiene un propósito, usa cada situación, ¿para qué? Para que nos acordemos de Él. Y muchos de ellos, hermanos, dan testimonio. Cuando estaba en ese lugar, cuando me estaban haciendo esto, cuando estaba pasando por esto, cuando estaba en esa situación, aún muchos que dicen, cuando estaba aún muerto, me acordé de Dios. Y en la infinita misericordia de Dios, hermanos, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando su pueblo, hermanos, reconoce la necesidad de Dios? Cuando el pueblo reconoce que ha fallado delante de Dios. Hermanos, imagínense que este mundo reconociera eso, que entendiera que por causa del pecado todo esto está ocurriendo. Hermanos, Dios es un Dios justo. Él es un Dios justo, es un Dios de justicia. Él no va a pasar por alto cualquier injusticia, como muchas veces el ser humano lo hace. No, está bien, lo paso por alto. No, hermanos, Dios no es así. Dios trabaja de una manera, hermanos, Dios en su carácter es un Dios de justicia y no pasa por alto nada. Pero ¿qué es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de este mundo? Desafortunadamente, hermanos, la palabra nos dice, aún muchos, hermanos, viendo todo lo que va a pasar, no se van a arrepentir, sino por el contrario, van a maldecir, van a quejarse. ¿Y a qué los lleva eso, hermanos? A una eternidad sin Cristo. Es la realidad, hermanos. No lo que nos contaban, que porque soy bueno, hago buenas cosas, ya me gané un boleto al cielo. No, hermanos, eso así no trabaja. Eso así no trabaja. Por eso la palabra es clara. Cuando dice, y el Señor Jesús lo dijo, yo soy el camino. Él es el camino, hermanos. No hay otro camino hacia nuestro Padre Celestial. No hay otro camino hacia la salvación, sino por medio del Señor Jesucristo. Él es el camino, hermanos. Él es la verdad. Amén. En Él encontramos la verdad. El mundo, hermanos, crea sus propias verdades. Dice, esto es verdad, esto es así, esto es así. Pero, hermanos, el mundo lo hace a lo que el mundo siente, lo que ellos creen que está correcto. Pero no es así como trabaja. No es así como Dios, hermanos, nos lo da a entender. Él es la vida, hermanos. En Él tenemos la vida y la vida eterna. Que cuando cerremos nuestros ojos aquí, hermanos, los vamos a abrir, estar una eternidad delante de su presencia, hermanos. Amén. Una eternidad en la cual, hermanos, si ustedes se dan cuenta, los que estamos leyendo en Isaías, vemos, hermanos, cómo les pareciera que estamos leyendo el libro del Apocalipsis. Parece que estamos leyendo el libro del Apocalipsis. Lo mismo, hermanos. Pero es ¿por qué, hermanos? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla a su pueblo. Y Dios está hablando también a este mundo. Pero el mundo, hermanos, sin Cristo, sin esperanza, solamente se puede refugiar en sus propias fuerzas, en lo que tiene. Y vamos a ver, hermanos, una historia que nos relata la palabra de Dios. ¿Por qué han torcido las instrucciones de Dios? Bueno, todos hemos leído la historia de Jonás. Muchos tal vez la hemos visto en videos, ¿verdad? A veces a nuestros niños pequeños les pusimos la historia de Jonás para que la vieran. Pero dice la palabra, hermanos, en Jonás 1:1-3 dice, cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Hermanos, ¿cuántos sabemos que Dios nos habla a través de su palabra? Dios nos da un mensaje a través de su palabra. Pero fíjense lo que él hizo.
Dice en el 2, dice, Dios le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Sus ojos contemplan toda la tierra, hermanos, y nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Aún los malvados, aún los que dicen, bueno, mi vecino no me ve, mi esposo no me ve, mi esposa no me ve, mis hijos no me ven. Pero hermanos, eso no es lo importante, es Dios el que nos está viendo. Nuestras acciones, hermanos, Dios las está viendo. Y un día Dios va a pedir cuentas de todo lo que estemos haciendo, hermanos. Sea bueno o sea malo. No podemos ocultarnos de Dios. Pero Él, hermanos, manda al profeta, manda a Jonás y le dice, ve. Pero ¿qué hace Jonás, hermanos? Bueno, dice que, pero en vez de ir a Nínive, ¿quién era Nínive, hermanos? Dice que era un pueblo, hermanos, malvado, un pueblo, hermanos, que hacía estragos con sus rivales, que hacía estragos con aquellos que no pertenecían a Nínive. Y esto, hermanos, todos lo conocían. Pero, hermanos, Jonás, él conocía el carácter de Dios. Nosotros conocemos el carácter de Dios, hermanos, si tenemos esa comunión con Dios. ¿Y cómo es Dios, hermanos? Dios es bueno, ¿cierto, pastor? Dios es justo, Dios es soberano, Dios es misericordioso. Y muchos dicen, hermanos, creen, bueno, que Jonás no quiso ir porque no quiso obedecer. No, hermanos, Jonás conocía el carácter de Dios y sabía, hermanos, que cuando él llevara el mensaje a este pueblo, a Nínive, y ellos escucharan, como dice la palabra, hermanos, y ellos se arrepintieran, Dios los iba a perdonar. Pero Jonás dice, este pueblo malvado, este pueblo que no pertenece al pueblo de Israel, ¿los vas a perdonar? Él sabía, hermanos, que en el carácter de Dios, Dios iba a hacer misericordia. Y Dios hace misericordia hoy en día con aquel, hermanos, que se humilla delante de Dios. Y una vez más les digo, hermanos, si este mundo reconociera, hermanos, que está en pecado y que necesita a Cristo en su corazón, otra cosa sería aquí, hermanos. Pero la palabra se tiene que cumplir, hermanos. Los hechos los estamos viendo, desafortunadamente. Todo está pasando. El Señor, hermanos, está a las puertas. ¿Y por quién viene Dios, hermanos? Viene por un pueblo fiel, obediente a su palabra, a su llamado. Un pueblo, hermanos, que ha sido redimido, ha sido comprado, ha sido lavado con la sangre del Cordero. Que sus pecados, hermanos, han sido borrados, han sido quitados. Como hablaba el pastor la semana pasada, que ha tenido un nuevo nacimiento. Nacido de nuevo, para ahora ya no voy a vivir para mis deleites, ya no voy a vivir para lo que yo quiero hacer, ya no voy a vivir para esta carne, ahora voy a vivir para Cristo, ahora voy a vivir para mi Redentor, ahora voy a hacer lo que a Dios le agrada, lo que Él sabe que, hermanos, a cada uno de nosotros nos conviene y caminar rectamente delante de Él. Poner, hermanos, nuestra casa bien, poner nuestra casa a cuentas. Hermanos, porque no solamente yo me quiero ir, sino también mi esposa, mis hijos, cada uno de ustedes, hermanos, que hemos crecido aquí en la iglesia, cada uno de los que estamos aquí, hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos queremos ir a la presencia del Señor? Pero a veces no queremos dejar lo que estamos haciendo. O Dios hace un llamado a nuestras vidas y nos estamos como que escabullendo, como que, Señor, después. Hermanos, cuando Dios tiene un llamado para nuestras vidas, es mejor serle obediente a Él. Es decir, sí, Señor, heme aquí, yo lo hago. Porque si no lo hacemos, hermanos, ¿qué estamos perdiendo? Nosotros estamos perdiendo lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, porque Dios, déjeme decirles, no necesita de nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos de Dios, amén. Nosotros necesitamos de su presencia. Nosotros necesitamos de su Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que Él nos guíe. Y cuando uno quiere, hermanos, uno no quiere. Bueno, hay otro que sí quiere. Hay otro que sí quiere.
nos perdemos la bendición que Dios tenía para nosotros. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice que caminemos en fe, amén, en fe creyéndole a Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando caminamos en fe? Bueno, algo que me pasó en esta semana en el trabajo. Yo no sé ustedes, hermanos, ¿cuántos actuamos en fe aún en el trabajo? Hablando de, tal vez, bueno, el ejemplo que quiero darles. El contratista me dijo, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Y pues algo sencillo, pero viendo que estamos remodelando, dije, bueno, esto necesita más cosas. Entonces, cuando estaba, hermanos, trabajando y poniendo caulking, ¿verdad?, a todas las áreas, yo decía, Señor, yo sé que voy a terminar pintando todo esto que estoy haciendo, aunque no era la orden del patrón, solamente quería que hiciera esto. Ok. Dije, en fe, voy a terminar, yo sé que voy a terminar haciendo eso, Señor, en fe, lo creo. Eso fue un día antes. Al otro día, hermanos, estuvo lloviendo, ha estado lloviendo en Hawái. Y alguien me dijo, no, hoy no hay que ir, va a estar lloviendo. No, dije, ya chequé, dice, no, al rato va a estar soleado. Y estábamos trabajando por fuera. Me pude haber quedado en mi casa, me podía haber quedado a descansar. Le dije, no voy a ir porque tengo que cumplir con el trabajo que estoy haciendo. Cuando llego, hermanos, acabamos como en 2 horas y ya estábamos listos para irnos a la casa. Ya habíamos terminado lo que teníamos que hacer. Y llega la dueña y me dice, dice, ¿y esto? No, pues es que el contratista no me ha dicho nada. Le habla al contratista y ella luego regresa y me dice, ¿sabes qué? Hazlo también. Bueno, solamente iba a trabajar 2 horas, ahora se prolongó hasta las 2 y algo de la tarde. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que nos acordamos de Dios en los momentos difíciles. Pero ¿por qué no nos acordamos de sus promesas cuando Dios dice, verdad, que Él es el que... se me fue la palabra. Él provee. Amén, hermanos. Él provee. Él es nuestro proveedor. Y a veces no necesitamos preocuparnos por el trabajo. No necesitamos, hermanos, pero a veces nos preocupamos porque, bueno, ¿qué voy a hacer el día de mañana? El pastor dijo algo, ¿verdad? Hawái es caro, hermanos. Es caro, ¿sí o no? Es caro, hermanos, que ahora también, en otros lados también es caro. Pero, hermanos, estamos creyendo que Dios no va a suplir, que Dios no nos va a ayudar a pagar la renta, que Dios no nos va a ayudar a pagar los biles. Hermanos, Dios provee para todo eso, amén. Dios provee para todo eso. ¿Por qué? Porque estamos creyendo a sus promesas. Imagínense, hermanos, que yo en el trabajo, bueno, ya 2 horas y ya acabé y vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Bueno, gracias a Dios, hermanos, fue más aún de lo que yo pensaba. No solamente donde estaba trabajando, sino la esposa del dueño dice, no, dice, también acaba de pintar toda la casa por fuera. Solamente pinté 2 pedacitos, hermanos, porque era el trato que yo tenía con el contratista. Solamente de pintar lo que él hizo, pero la dueña dice, no, pues oye, ¿cómo se va a ver esos 2 pedazos pintados y toda la casa fea? No, dice, ¿sabes qué? Yo hablo con el contratista, píntala toda. ¿De qué nos preocupamos, hermanos? Estamos creyendo en Dios que Él es nuestro proveedor. Estamos poniendo en práctica lo que la palabra nos dice en fe. Creerle a Dios. Creer a su palabra, hermanos. ¿Y por qué nos preocupamos? Como yo les dije, bueno, estoy haciendo esto en fe, lo voy a terminar pintando. Hermanos, fue mucho más de lo que yo pensaba. Fue mucho más de lo que yo creía. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. A veces, hermanos, nosotros nada más con un poco. Pero, hermanos, Dios tiene una bendición grande. Y no hablemos de lo material, hermanos. No quiero enfocarme en lo material. Quiero enfocarme en lo espiritual. En nuestra relación con Dios. En cómo nosotros debemos de caminar confiando en nuestro Padre Celestial. Hermanos, nos esforzamos por nuestras propias fuerzas. Y nos cansamos. Y queremos más. Pero cuando descansamos en el Señor, hermanos, no tienes ni qué preocuparte. No tienes ni qué preocuparte. Dios abre puertas. Dios es nuestro proveedor, hermanos. Pero ¿qué? Hay que cumplir con el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. Creyendo en su poder, creyendo que Dios está en medio de su pueblo. Amén, hermanos. Pero fíjense cuál fue, ¿verdad? Y como les dije, muchos lo hemos leído. Jonás decidió irse. Dijo, no,
Yo me voy en dirección contraria a lo que Dios me ha dicho. Bueno, para eso Dios, hermanos, como de una u otra manera, Dios habla a su pueblo. Y dice, el capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Después de que el barco, hermanos, iban a naufragar, tiraron todo lo que tenían y no sabían por qué. No sabían por qué, pero Jonás estaba tranquilo, durmiendo, sin preocupaciones. No se preocupaba por lo que Dios le había dicho que tenía que ir a hacer. Ve y diles a Nínive que he visto su gran maldad. Pero Jonás sabía que si Nínive se arrepentía, Dios iba a tener misericordia de ese pueblo malvado, de ese pueblo, hermanos, que no tenía a Dios en su corazón. Pero que la humanidad, hermanos, uno puede entender que hay un Dios grande y poderoso. En la creación, en lo que vemos, hay un Dios que lo hizo y no lo que nos dice que fue por causa de una explosión, no fue por causa de esto. No, hermanos, Dios es el creador de los cielos y la tierra. Amén. Él creó todo, hermanos, y eso el mundo lo puede ver. Y le dice, levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve a ver que estamos en peligro. Y bueno, tal vez Jonás, hermanos, se quitó las lagañas que tenía en los ojos, ¿verdad? De tanto que estaba durmiendo. Y dice, al mismo tiempo los marineros decían, echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. Era obvio, hermanos, todo lo que estaba aconteciendo es porque Jonás había desobedecido a Dios y no quería hacer lo que Dios le había llamado. Pero dice que entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos ya por qué estamos sufriendo todo esto. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Porque no era igual que ellos, hermanos. Él no era igual que ellos. Ellos podían ver una diferencia en Jonás. Pero Jonás, hermanos, quería escabullirse, pero no lo logró. Entonces dice que Jonás respondió y dijo, soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando, no dijo es culpa de él, es culpa del otro, es culpa de Nínive. Dijo, es culpa mía. Qué sencillo, hermanos, ¿verdad? Es culpa mía. Y es lo que el mundo no entiende. Que lo que Dios depositó en sus manos, ¿qué está haciendo? Miren, hermanos, realmente a veces yo no sé si a ustedes les ha pasado y les he contado, pero siempre falta una persona cuando uno viene manejando y en el freeway y que viene fumando. Yo he visto, hermanos, que los carros a veces tienen ahí para depositar su cigarro, dejar ahí la colilla del cigarro, y no saben qué hace, lo avientan y sale volando. Y dijera, ay Señor, ¿cómo no ponen una ley que dan $10 por cada persona que uno lo grabe y le diga lo que está haciendo? Y puedo encontrar 1, 2, 3, 4, hermanos, ¿qué es lo que hacen? Avientan la basura. No importa, a lo mejor alguien viene y la recoge. Hermanos, los océanos, los mares, ¿cómo están? Imagínense, hermanos, el tiempo de la pandemia donde las personas no podían ir a los lugares públicos, al mar, a la playa. Hermanos, en México hay un lugar que siempre está lleno de turistas, pero después de esa pandemia, hermanos, donde no había nadie que fuera y echara su basura ahí, hermanos, se veía un mar tan precioso. ¿Por qué? Porque no había el ser humano que lo contaminara. No estaban ahí los que echaban una y otra cosa al mar. Y se veía tan precioso, hermanos. No es como aquí en Hawái tenemos el mar, ¿verdad, hermanos? Y se ve tan maravilloso para el lado de Hawái. No sé cuántos han pasado, yo creo que la mayoría. Y se ve un mar, hermanos, tan precioso. Pero ¿se imaginan que lo contamináramos, que no nos importara, que toda la basura fuéramos y la tiráramos? Imagínense un canal de esos que pasan, que son aguas negras, sucio, contaminado. ¿Quién lo hizo? Bueno, pues las fábricas, sí, muchas compañías hacen eso, pero son dirigidas por el ser humano. Y el ser humano, hermanos, contamina. Y luego nos quejamos, ¿por qué tenemos un mundo contaminado? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no cambiamos? Porque no queremos cambiar. Pero, hermanos, acordémonos de Dios cuando sintamos su paz y fortaleza. El Salmo 62, 5 al 6 dice, solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza.
Solo Él me da su protección, solo Él puede salvarme, jamás seré derrotado. Hermanos, el énfasis nuevamente refleja, y en este caso la decisión de David, de no confiar en nadie más, sino en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que solo Dios es su salvación, su gloria, su roca fuerte y su refugio. David, hermanos, estuvo tentado a confiar en muchas cosas diferentes, pero él negó y se mantuvo, hermanos, una expectativa que solo Dios era quien podía ayudarlo en ese momento. ¿Y cuántos momentos, hermanos, no pasamos? Y como les dije una vez más, y nos acordamos de Dios. Desafortunadamente los momentos malos, y no es así. Debemos acordarnos de Dios, hermanos, desde la mañana que nos levantamos. ¿Cuánto lo hacemos, hermanos? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por cada mañana? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por el trabajo? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por los alimentos? ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque tenemos un día más de vida? Nos acordamos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque eso hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón, hermanos, amén. Por eso dice la palabra que lo que hay en el corazón, el tesoro, hermanos, eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué hay, hermanos? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Qué estábamos cantando, hermanos? ¿Se acuerdan de ese canto? El Señor es mi tesoro. Él es mi tesoro. Y eso, hermanos, nos ayuda, amén, para poder cada día refugiarnos en Él. Hermanos, acordémonos de Dios cuando sentimos su paz y su fortaleza. Seamos agradecidos con Dios en todo momento. Acordémonos, hermanos, de Dios cuando vemos evidencia de su amor en nuestra vida. Y eso lo vemos, hermanos, en todo tiempo. Malaquías 1:2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Deuteronomio 7:6-8 dice: ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Y dice el 8: si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Por su gran amor, hermanos, estamos aquí. Amén. Por su gran amor estamos aquí. Porque Dios se ha acordado de nosotros. Dice la palabra que aún desde el vientre de nuestra madre, hermanos, Él nos apartó. Amén. Él nos apartó. Él ya tenía un propósito para nuestras vidas. Y ahora, hermanos, debemos llevar a cabo ese propósito en el llamado que Dios tiene para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Hermanos, el tiempo se está acabando. Este mundo se está cayendo, podemos decirlo, a pedazos, se está destruyendo. Y no podemos echarle la culpa a Dios. No podemos decirle que es la culpa de Dios, cuando es la culpa del ser humano, por causa de no reconocer su pecado, por causa de no reconocer que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a través de que queremos protegernos a nosotros y no a los que nos rodean. Porque a veces, hermanos, el orgullo, el egoísmo, la vanidad, el solo yo y yo está en el humano y no lo que Dios quiere. A veces, hermanos, queremos aún aprovecharnos de los demás y no podemos hacerlo así, amén. No podemos aprovecharnos de los demás. Por el contrario, hermanos, a veces cuando hay necesidad, ¿qué es lo que hay en el corazón de su pueblo? Ayudar, aunque muchas veces las personas no quieren. Pero, hermanos, ese es el deseo que hay de poder ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos ver esa libertad en cada uno de nosotros. Queremos ver, hermanos, que la presencia de Dios sea visible. Queremos ver el crecimiento de cada uno de ustedes para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hermanos, porque Dios no nos ha llamado, amén, a permanecer en nuestros asientos. Dios nos ha llamado a poder, hermanos, llevar a cabo el propósito que Dios tiene. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Y a veces no nos lo imaginamos. A veces creemos que, bueno, Dios tiene algo para nosotros. Pero Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, hermanos. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, pero nosotros muchas veces somos ese obstáculo que no permitimos que Dios obre, porque no nos rendimos delante de Él, porque no cedemos a su presencia, porque no quitamos el orgullo y la vanidad que hay en nuestras vidas. Hermanos, Dios
quiere preparar nuestros corazones, amén. Dios quiere que nos acordemos de Él en todo momento. También, hermanos, cuando oramos y sentimos ese consuelo. Hermanos, Jonás, hermanos, pasó, dice la palabra, ¿verdad? Que vino un pez grande y se lo comió. Y en ese momento, hermanos, que estaba pasando, él se tuvo que acordar de Dios. Pero ¿por qué, hermanos, muchas veces tenemos que llegar al dolor? ¿Por qué muchas veces tenemos que llegar a una situación difícil para acordarnos de Dios? Bueno, hermanos, si Dios obra así, gloria a Dios. Yo lo he visto, hermanos, en mi familia, momentos duros y difíciles en los cuales aún ha llegado el que la persona tiene que cerrar sus ojos aquí, pero que Dios trató y alcanzó salvación y alcanzó misericordia. Fue doloroso, pero hermanos, en ese momento ellos se acordaron de Dios, se acordaron de la palabra, de lo que nosotros, hermanos, les hemos hablado a nuestros familiares que no conocen del Señor. Y en ese momento ellos se han acordado, hermanos, y se han puesto a cuentas con Dios, creyéndolo, hermanos, en fe, creyendo que Dios, hermanos, no quiere la muerte, hermanos, del pecador, sino que se arrepienta, que se vuelva a Él, que se humille delante de Dios y alcance la salvación. Pero Jonás, hermanos, dice la palabra en el verso 6, creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti. Me acordé de ti. Y oré, y mi oración llegó hasta tu santuario. Dice, los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría, y cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Porque solo Dios, hermanos, es el único que puede cambiar las circunstancias. Dios es el único, hermanos, que puede traer sanidad a los corazones, hermanos. Pero dice la palabra, hermanos, que Él se acordó y oró. Él se acordó de Dios y oró. No solamente se acordó y dijo, oh, hay un Dios grande y que me puede salvar, no, hermanos, sino que la oración que Jonás hizo, hermanos, dice la palabra, ¿verdad? Lo leímos, llegó hasta el santuario. Llegó su clamor, hermanos, hasta el lugar, ¿verdad? En la presencia de Dios. Y hermanos, ¿Dios creen que rechaza un corazón quebrantado delante de Él? No, dice la palabra que Él, hermanos, escucha la oración de su pueblo, escucha el clamor de su pueblo. Pero debemos, hermanos, orar. Y es algo, hermanos, que a veces no hacemos, que nos olvidamos, que no tomamos el tiempo para tener con Dios. Hermanos, ¿queremos que Dios nos hable? Busquemos su presencia. Oremos al Señor. Clamemos al Señor. ¿Queremos, hermanos, que Dios nos responda? Oremos y sigamos orando y pidámosle al Señor que se haga su voluntad en cada decisión, hermanos, que tomemos, en cada petición que presentemos delante de Dios. Pero tenemos que, hermanos, clamar al Señor. Pero es algo, hermanos, que a veces no hacemos, que a veces se nos olvida, o a veces dejamos al último, o a veces me acuerdo, híjoles, hoy tenía que orar. Hablaba con alguien hace días, hermanos, y me decía, yo empecé a hacer esto y lo dejé de hacer, pero un día Dios me hizo que me acordara.
Y dice que en ese momento, hermanos, él dobló sus rodillas y oró a Dios. Y se acordó de lo que tenía que hacer, que había dejado de hacer. Hermanos, ¿cuánto necesitamos que Dios nos recuerde? Pero no, hermanos, necesitamos que Dios nos recuerde. Nosotros, si estamos agradecidos con Dios por su salvación, por su perdón, por su redención, si estamos agradecidos por Dios de donde Él nos ha sacado, hermanos, no se nos va a olvidar llevar a cabo lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que no tan solamente seamos hacedores de la palabra, que no seamos tan solo oidores de la palabra, que seamos hacedores de ella, que la apliquemos en nuestra vida, en nuestro caminar, hermanos. Y cuando nosotros aplicamos a lo que la palabra nos dice, a lo que nuestros pastores, hermanos, nos han dicho, no es de ayer, hermanos, no es de hace un año, sino desde hace 15 años que yo llegué aquí, hermanos, ellos ya nos decían, hagan esto, pongan en práctica esto. ¿Por qué, hermanos? Porque nos aman y quieren lo mejor para nosotros, hermanos. Y porque ellos, hermanos, tienen la responsabilidad de enseñarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque así como un día a nosotros nos va a pedir cuentas Dios, hermanos, de lo que hemos hecho, lo que hemos hablado, Dios también va a pedir cuentas a ellos, hermanos. Y ellos lo están haciendo con el amor que nos tienen para que nosotros, como pueblo de Dios, hermanos, podamos estar bien delante de Dios y no tengamos que pasar por tribulación, no tengamos que pasar por dificultad. Pero que si tenemos que pasar por eso, hermanos, estemos listos, estemos preparados, amén. Y no nos quejemos delante de Dios, sino por el contrario, hermanos, le demos gracias a Dios aún por lo que estemos pasando. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me estás hablando a través de esta circunstancia. Yo sé que tú me estás recordando, Dios, que debo acercarme a ti, debo de buscarte con todo el corazón, hermanos. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero voy terminando, hermanos. Dice, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Eclesiastés 12, 1 al 2 dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Ahora podría decir uno, bueno, les habla a los jóvenes. Hermanos, pero la palabra de Dios dice que cuando venimos al Señor, hermanos, cuando tenemos el nuevo nacimiento, somos como niños. Un bebé, hermanos, ¿qué pasa cuando va creciendo? Le vamos enseñando, ¿verdad? A caminar, a cómo debe de hacerlo. Y él va aprendiendo, hermanos, y va creciendo. Pasa por una etapa de niño, joven adulto, ¿verdad? Esa etapa. Hermanos, muchas veces, yo no sé cuántos de ustedes, cuántos años llevan en los caminos del Señor. Pero a veces, hermanos, como que nos retenemos en ese crecimiento. Como que nos estancamos en la área en la cual nos encontramos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere, hermanos, que crezcamos. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Por eso, hermanos, dice la palabra, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Antes que vengan los días malos. Y hermanos, ¿qué estamos viendo? ¿Son días buenos? Claro que no. Tal vez para nosotros que estamos en Hawái, pues es un día lluvioso. Hoy salió el sol, nada más. Pero en otros estados, en otros países, hermanos, ellos podían decir, hoy fue un día malo. ¿Por qué? Tal vez a muchos se les quemó su casa. Oyendo a muchos que decían, era lo único que tenía. Trabajamos tanto tiempo para construir esta casa, para hacer nuestra, y de la noche a la mañana se quemó. ¿Fue un día bueno para ellos, hermanos? No. Fue un día malo. ¿Por qué? Porque lo que tenían se acabó. Su casa, en la cual ellos disfrutaban su convivencia con su familia, se acabó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Volver a empezar? Y hermanos, yo veía sus caras, sus rostros, tristes.
pero comparación de otros hermanos que veía que decían, gracias a Dios que mi casa no se quemó. Gracias al Señor porque oramos y el Señor guardó nuestro hogar. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque su mano de poder ha estado ahí para guardarnos. Y hermanos, son las promesas de Dios. Es su palabra. Pero Él quiere que nos acordemos, hermanos, cuando vengan los días malos. Y dice, llegará en el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Verso 2 dice, acuerda de tu Creador antes que deje de brillar el sol, la luna y las estrellas. Acuérdate de tu Creador ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas. Acuérdate de tu Creador. Hermanos, cada uno de nosotros estamos viendo lo que está pasando. Pero la pregunta es, ¿cuándo llegará aquí? ¿Cuándo va a llegar a una isla pequeña, hermanos? Que si un tsunami se levanta, hermanos, ¿a dónde corremos? ¿A dónde nos vamos a refugiar? ¿De quién nos vamos a acordar en ese momento? No estamos exceptos, hermanos. La maldad está creciendo. Pero también, hermanos, un pueblo está creciendo en la presencia de Dios. Un pueblo que ama a Dios se está preparando para lo que venga y lo que acontezca. Si un día nos toca a nosotros, hermanos, no nos acordemos en ese día de Dios, sino estemos listos y estemos seguros que su mano de poder nos va a guardar como lo ha hecho muchas veces. Si se levanta guerra, hermanos, y los enemigos van a tratar de destruir, aquí hay muchas bases. ¿Y qué es lo primero? Atacar donde está el armamento. Hermanos, que Dios nos libre, que Dios nos ayude, que nos acordemos de Dios, hermanos, cada día y preparemos nuestra vida para cuando pase eso, hermanos, no vamos a quejarnos con Dios, sino al contrario, le vamos a dar gracias a Dios porque Él está hablando a su pueblo. Pongámonos de pie en esta mañana, hermanos. Y vamos a orar al Señor. Yo sé, hermanos, que a veces tenemos tantas cosas de qué acordarnos. Oh, me tengo que acordar de comprar esto, tengo que acordarme de hacer esto. Hay muchas cosas que hacer. Pero que lo primordial, lo esencial en nuestra vida sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro caminar. Y que cuando algo pase, hermanos, podamos decir como aquellas personas, doy gracias a Dios porque Dios libró mi casa, porque Dios libró mi vida. Pero si aún así no fuera, hermanos, y tal vez en el lugar que estuve fue destruido, gracias a Dios porque Dios tiene algo mejor para mí. No podemos ser malagradecidos con Dios, sino al contrario, darle gracias a Dios por lo que tenemos, lo que Él nos ha dado, y poder acordarnos de Él, hermanos, porque un día, aún aquí tal vez va a pasar algo tremendo, pero tenemos que estar preparados. Vamos a orar al Señor, hermanos, y vamos a decir al Señor que Él prepare nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos acercarnos, Señor, a Ti, como un pueblo, Señor, que escucha Tu palabra, Señor. Yo sé que mis hermanos, Señor, están leyendo, Señor. Yo sé que ellos, Señor, están pidiendo Tu dirección, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas cada día, Señor.
Que tus promesas, Señor, nos recuerden, Señor, tu amor, tu misericordia, tu favor cada día, Señor. Que donde nos encontremos, Señor, podamos, Señor, meditar en ti, Señor. Meditar, Padre Santo, en tu amor, Señor. Como tú, Señor, nos lo expresas cada día a través, Señor, tal vez de situaciones difíciles que pasamos, Señor, pero en las cuales, Señor, sabemos que tú estás hablando en nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos a acordarnos de ti en todo momento, Señor. No solamente, Señor, cuando estemos pasando por dificultad, Señor. No solamente, Señor, cuando me haga falta el trabajo. No solamente cuando me haga falta, Señor, dinero para pagar los biles. No, Señor. Sino que me acuerde de ti, Señor, cuando vea, Señor, la provisión y te diga, Señor, gracias porque tú proveíste para esto, Señor. Gracias, Señor, porque no puedo quejarme de ti, sino al contrario, Señor, aún en los momentos difíciles, Señor, quiero darte gracias, Señor, porque sé que tú estás en control, Señor. Padre Santo, guarda a tu pueblo, Señor. Permite, Señor, que estemos atentos y preparados, Señor. Permite que nuestras vidas, Señor, estén, Señor, en comunión contigo cada día, Padre Santo. Que no pasemos por desapercibido lo que está pasando, Señor, en el mundo, Señor, sino que entendamos, Señor, de que tú estás hablando, Señor, al mundo, Señor, que tú estás hablando a tu pueblo, Señor, para que estemos listos, Señor, para que, Señor, podamos, Señor, un día presentarnos delante de ti, Señor, y escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Pero ayúdanos, Señor, prepara nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, que en este caminar, Señor, podamos, Señor, vivir para ti, Señor. Si un día confesamos con nuestros labios que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, Señor, que podamos vivir de acuerdo, Señor, a lo que un día te prometimos, Señor, que te serviríamos, Señor, que te seguiríamos, Señor. Pero muchas veces, Señor, al pasar los años, Señor, nos olvidamos de las promesas, Padre. Nos olvidamos de lo que un día te prometimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder afirmar nuestras vidas delante de ti, Señor. Que nuestros hogares, Señor, sean hogares, Padre, consagrados, Señor, a tu presencia, consagrados delante de ti, Señor. Que nuestros hijos, Señor, aprendan de tu palabra, Señor. Que ellos crezcan, Señor, conociendo al Dios Todopoderoso, Señor. Porque ellos también, Señor, un día se van a acordar de ti, Señor. Y qué mejor que sea ahora, Señor. Que tus promesas, Señor, estén en sus corazones, Padre, que tus promesas, Señor, estén en tu pueblo, Señor. Tú nos has escogido, Señor, con un propósito, Señor, y es de glorificar tu nombre, Señor, y es, Señor, de exaltarte, Señor, de bendecirte, Señor, de caminar confiados y seguros, Señor, de que tú guardarás, Señor, en completa paz aquel pensamiento, Señor, está en ti, aquel que confía en ti, Señor. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios esta mañana por el mensaje, ya que ha sido de grande bendición para nuestra vida y será de grande bendición para nosotros. Si nosotros no hemos pasado por pruebas, por tribulaciones, pues más vale que nos acordemos en estos momentos de Dios. Cuando nos acordamos de Dios, todas las cosas se mantendrán de acuerdo a su bendita voluntad, porque sus promesas condicionales son: si hicieres, si guardares, si escuchares, si hicieres sus mandamientos, si guardares sus estatutos, ninguna enfermedad enviaré a ti de las que envié a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Son promesas de Dios para nosotros condicionales. Cuando nosotros nos acordamos de Dios en estos momentos, estaremos seguros, porque Él dice que su vara y su callado nos infundirán aliento, y Él aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todas las promesas del Señor que hay en la palabra del Señor están basadas en condición, en que nosotros guardemos su palabra. Si mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿por qué? Porque se olvidaron de mis palabras, se olvidaron de mis mandamientos. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de tomar en consideración en nuestras vidas, que nosotros necesitamos acordarnos de Dios antes que vengan las cosas. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, que se te quema la casa, que se inunda tu casa, que te llueve, que tiembla, que se cae tu casa, que se quema tu casa, que tus hijos caigan en accidentes, que te quitan del trabajo. Antes de que todo eso suceda, acuérdate de tu creador, y todas las cosas van a venir a bendición cuando nosotros nos acordamos del Señor. Si alguna desgracia viene a nuestras vidas,
porque nos desviamos, pues es nuestra responsabilidad. Y si alguna desgracia viene por nuestras vidas, porque Dios nos quiere probar nuestra fe y nuestra fidelidad a Él, pues gloria a Dios también, porque de ahí Dios nos va a sacar. Así es que mientras vivamos, mientras estemos en nuestros sentidos, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro alrededor depende de nuestro Dios. Él está atento y Él sabe todas las cosas. Él conoce todo lo que pasa, todo lo que va a pasar. Él conoce el presente, el pasado, el futuro. Él sabe todo y todo lo tiene bajo su bendito control. Qué bonito mensaje. Espero que haya sido de bendición para nuestras vidas y que no lo torzamos como Jonás y le echemos después la culpa a Jonás, a Dios, que no nos apartemos de Dios, sino que estemos fieles al Señor y que si alguna cosa viene por nuestra culpa, pues podamos reconocer. Jonás dijo, yo soy el culpable, écheme la culpa, porque yo siendo un hijo de Dios, un profeta de Dios, no quise obedecer al Señor. Cuando estuvo en el vientre de la ballena, dice que ahí se acordó de Dios y oró. Y dice que Dios oyó su oración. Si tú no te has acordado de Dios y por alguna razón te encuentras en necesidad, en problemas, ora al Señor, pídele perdón y Él va a oír tu oración. Vamos a orar en estos momentos. Quiero orar contigo para que en estos momentos tú te acuerdes de Dios y si estás pasando por un problema, ora a Dios. Y si no, ora a Dios para que no pases. Padre, en el nombre de Jesús, presento a cada persona esta mañana, Señor, que están en pruebas. Mira los que perdieron sus casas en California. Señor, permite que ellos puedan orar a ti y que tú, Señor, puedas recuperarles sus casas, Señor. En el nombre de Jesús. Mira a todos aquellos que no pasaron nada, Señor. Ayúdanos para que se acuerden de ti y sepan, Señor, que nuestra dependencia solo se encuentra en ti. Y danos esa paz en nuestro corazón, porque tu palabra nos promete que dice que es bienaventurado aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque tú los guardarás en completa paz. ¿A quiénes? Aquellos que son fieles, aquellos que son decididos, aquellos que son esforzados por cumplir tu palabra. Señor, yo bendigo a cada persona y te pido que si han tenido pérdidas, Señor, ayúdalos, Señor, que cuando oren a ti, tú tengas una solución mejor para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Nos vemos la próxima semana.